En los albores de la historia, donde el Nilo abrazaba las arenas eternas y el mundo mediterráneo extendía sus dominios, nació un Dios que ningún profeta había soñado. Un Dios forjado no solo de fe, sino de ambición, política y un anhelo desesperado de unir aquello que parecía condenado a permanecer separado. Su nombre, Serapis. Serapis no emergió de la nada. Fue creado, moldeado con la delicadeza con que se talla una estatua divina y con la crudeza con la que se construyen los imperios. Nació como puente, como sincretismo, como símbolo viviente de que las culturas pueden fusionarse bajo un mismo estandarte, aun cuando sus pueblos se miran con recelo. Detrás de su enigmático rostro de barbas griegas y atuendo egipcio, habitaba un propósito político: legitimar un reinado, consolidar un poder y conquistar no con la espada, sino con el alma de las gentes. Su culto creció, se expandió e incendió de fervor templos en Alejandría, en Roma y en cada rincón donde el nuevo imperio aspiraba a gobernar los corazones. Pero Serapis no era solo propaganda, no era solo una estrategia de los Ptolomeos. En sus símbolos se escondían verdades más profundas, misterios eternos, una corona que evocaba la abundancia, una postura que representaba la serenidad del dios Osiris y la majestuosidad de Zeus. Serapis era el eco de dioses antiguos fusionados en uno solo, una creación para los hombres, y sin embargo un reflejo de lo divino. En su templo más grandioso, el Serapeum de Alejandría, los fieles acudían con temor y esperanza. Las columnas se alzaban como gigantes protectores, resguardando saberes que ni los mismos sacerdotes alcanzaban a comprender del todo. Serapis escuchaba, Serapis otorgaba, Serapis protegía. Así lo creían. Porque la fe, al fin y al cabo, es la argamasa que mantiene unida la memoria de los pueblos. A lo largo de los siglos, el nombre de Serapis cruzó desiertos, atravesó mares, sobrevivió persecuciones. Cuando los templos ardieron y los ídolos cayeron bajo el avance implacable del cristianismo, cuando las bibliotecas se consumieron en llamas y la noche oscura de la intolerancia se abatió sobre el mundo antiguo, Serapis pareció desaparecer. Pero como toda deidad forjada en la conciencia colectiva, nunca murió del todo. Hoy su recuerdo nos habla. Nos recuerda que las civilizaciones pueden tejer juntas su destino, que lo diferente puede abrazarse sin temor y que incluso los dioses pueden renacer cuando la humanidad los necesita. Serapis es la historia de un sincretismo que desafió el fanatismo, de un símbolo creado para la unión, no para la división. Su relato resuena más allá de su tiempo, porque es el relato de todos aquellos que alguna vez soñaron con derribar fronteras físicas y espirituales. Este audiolibro es mucho más que la crónica de un Dios olvidado. Es la invitación a explorar un misterio profundo, a sumergirse en un viaje que combina historia, mito, política y la eterna pregunta del ser humano: ¿quién soy y en qué creo? Aquí escucharás no solo las hazañas de Serapis, sino también las intrigas de reyes y sacerdotes, la pasión de los creyentes, el odio de sus enemigos y la llama viva de la filosofía y el conocimiento. Acompáñame a desentrañar la historia de Serapis, el dios que unió Oriente y Occidente. Permíteme llevarte a través de los muros del Serapeum, donde la luz del conocimiento se mezclaba con el incienso de los rituales. Te contaré cómo surgió un dios de las ruinas de otras creencias, cómo sobrevivió a la caída de imperios, y cómo su sombra sigue proyectándose sobre nosotros, miles de años después. Abre tu mente, deja que la voz de la historia penetre en ti. Porque Serapis no solo fue un dios de piedra, sino un símbolo vivo de algo que aún nos hace falta: la reconciliación de las culturas, la aceptación de lo distinto, el entendimiento de que el poder verdadero nace cuando nos reconocemos en el otro. Serapis, Crónicas de un Dios renacido, comienza aquí. Prepárate para un relato que no solo reconstruye el pasado, sino que también interroga nuestro presente y nos inspira a reimaginar el futuro.
que las puertas del templo se abran y comience la travesía. Capítulo 1. El nacimiento de un Dios híbrido. En los confines de la imaginación humana, desde tiempos ancestrales, ha existido la tentación de fusionar lo divino con lo terrenal, de crear seres que desborden los límites de la carne y aspiren a la eternidad. El mito del Dios híbrido, mitad humano y mitad divino, ha acompañado a las civilizaciones como un eco profundo de su deseo de trascendencia. No solo en los templos y altares se gestó esta idea, sino también en la mente de los sabios y los visionarios que, desafiando los dogmas de su tiempo, soñaron con romper la frontera entre el hombre y la divinidad. Apolonio de Tiana, desde su nacimiento, estuvo marcado por este sello híbrido. Su madre, según la tradición, habría recibido señales sobrenaturales antes de concebirlo. Se contaba que en sueños escuchó la voz de un ser celestial anunciando que su hijo no sería un hombre común, sino un enviado dotado de dones extraordinarios. No eran raros estos relatos en la época, pues los augurios y presagios constituían un lenguaje habitual para explicar la llegada de seres destinados a cambiar el curso del mundo. Su nacimiento, rodeado de prodigios y leyendas, alimentó la idea de que Apolonio no pertenecía solo al reino de los mortales. Algunos decían que era hijo de un dios desconocido que había tomado forma humana para engendrarlo. Otros afirmaban que era la reencarnación de un sabio del pasado, retornado para concluir una misión inacabada. Sea como fuere, el relato de su origen híbrido sirvió para legitimar desde el principio su carisma y su autoridad espiritual. La cultura grecorromana estaba familiarizada con estas figuras intermedias. Hércules, Perseo, Alejandro Magno mismo fueron presentados como hijos de dioses o tocados por su favor. En un mundo donde el linaje divino podía ser la mayor carta de presentación, Apolonio no solo se benefició de tales relatos, sino que los trascendió. Porque a diferencia de los héroes guerreros, él no blandía la espada ni buscaba conquistar reinos. Su ambición era más profunda, conquistar la conciencia humana. La leyenda de su concepción se expandió rápido entre las gentes de Capadocia y más allá. Los relatos hablaban de luces extrañas en el cielo, de animales que guardaban silencio a su paso, de sacerdotes que vislumbraron su grandeza antes de que pronunciara su primera palabra. Estas historias reforzaron la impresión de que Apolonio había llegado al mundo investido de un propósito superior, y que ningún poder terrestre podría sofocar su destino. Sin embargo, su supuesta naturaleza divina no lo apartó de las pruebas que todo hombre enfrenta. Fue educado en la tradición pitagórica, disciplinado en cuerpo y espíritu, y obligado a templar su carácter para merecer el respeto que su nacimiento había prometido. Sus maestros lo guiaron con dureza, pues sabían que un ser destinado a enseñar a otros debía primero dominarse a sí mismo. Apolonio no rechazó el relato de su origen sobrenatural, pero tampoco se aferró a él como escudo. Comprendió que, más allá de los mitos que le rodeaban, su verdadera grandeza dependería de sus actos y de la coherencia de su vida. Así empezó a forjar su leyenda personal, no basada solo en prodigios heredados, sino en la práctica constante de la virtud y la sabiduría. Este rasgo marca una diferencia esencial respecto a otros héroes híbridos de la antigüedad. Apolonio no reclamó privilegios divinos para justificar su poder. Al contrario, se presentó como un hombre dispuesto a servir, a guiar, a sanar. Reconocía que el mito podía ser un punto de partida, una chispa para inspirar la fe de los demás, pero insistía en que cada discípulo debía buscar en su interior la llama de la transformación. El nacimiento de un Dios híbrido, en el caso de Apolonio, no se consumó como un relato de conquista heroica, sino como una historia de autosuperación y disciplina. Mientras otros semidioses blandían rayos o partían monstruos en dos, Apolonio partía el velo de la ignorancia. Su espada era la palabra, su escudo la virtud, su meta la armonía del espíritu con el cosmos.
En un mundo sometido al miedo, al poder arbitrario y a la superstición, su sola existencia era un desafío. Si había nacido con el favor de los dioses, entonces no debía temer a ningún emperador. Si portaba sangre divina, entonces su palabra era más fuerte que las leyes humanas. Esta confianza profunda en su misión hizo de Apolonio un hombre casi inquebrantable, que no se doblegaba ante amenazas ni sobornos. Quizá ahí radique la clave de su magnetismo, en ser un híbrido no solo de carne y espíritu, sino también de valores antiguos y sueños futuros. Una figura capaz de encarnar la esperanza de un mundo mejor, sin recurrir a la violencia ni al sometimiento, sino elevando el espíritu de los hombres hacia la comprensión y la virtud. Así comenzó la historia de Apolonio de Tiana, el sabio que algunos llamarían profeta, otros mago, otros filósofo. Un hombre nacido con el aura de un dios, pero decidido a vivir como un guía para los mortales. Su nacimiento marcó el inicio de una aventura que desafiaría imperios, sacudiría conciencias y dejaría un legado tan profundo que aún hoy seguimos explorando su misterio. Capítulo 2. El reino de Ptolomeo y la invención divina. La infancia de Apolonio coincidió con un mundo que aún conservaba ecos del esplendor helenístico. Aunque Roma había extendido su sombra sobre la mayor parte del Mediterráneo, los territorios orientales, herederos de Alejandro Magno, seguían respirando un aire de grandeza cultural, donde la filosofía, la ciencia y la religión se entretejían en una danza perpetua. Era en ese ambiente donde florecían leyendas capaces de transformar la memoria de los hombres y tallar dioses a la medida de sus anhelos. Entre estos territorios, el reino de los Ptolomeos brillaba como un crisol de maravillas. Aunque la dinastía ya no era tan poderosa como en sus primeros días, su influencia se extendía todavía a través de templos, bibliotecas y escuelas filosóficas. Egipto, gobernado por esta estirpe de herederos de Alejandro, era el escenario de prodigios y saberes milenarios. Allí, la figura del faraón había evolucionado desde monarca absoluto hasta símbolo vivo de una divinidad encarnada. La corte ptolemaica cultivó, a lo largo de los siglos, la idea de la invención divina. Para consolidar su autoridad sobre un pueblo acostumbrado a la grandeza de los dioses, los Ptolomeos se presentaban no solo como soberanos, sino como auténticos descendientes de la estirpe divina. Su linaje se tejía con relatos de origen celeste, cuidadosamente promovidos por sacerdotes y escribas que sabían que la legitimidad se afianza mejor cuando se reviste de misticismo. Fue en este contexto donde germinaron las semillas de la historia de Apolonio. La idea de un niño predestinado, con signos extraordinarios desde la cuna, encajaba a la perfección con el ambiente intelectual y religioso de la época. La población, acostumbrada a dioses que caminaban entre los hombres, no tuvo reparos en aceptar que Apolonio pudiera haber recibido dones sobrenaturales. La influencia egipcia en la educación espiritual de Apolonio fue decisiva. Aunque nació en Capadocia, su formación incluyó nociones y símbolos que procedían de la milenaria tradición del Nilo. Allí aprendió que el poder no solo se ejerce a través de la fuerza, sino también mediante la persuasión, el relato y el prestigio de la sabiduría. Los sacerdotes egipcios habían perfeccionado el arte de convertir al monarca en un semidios a través de rituales cuidadosamente orquestados, y esa estrategia se reflejó en la forma en que se contaron los orígenes del joven filósofo. Pero Apolonio, a diferencia de los faraones, no buscó atar su destino a un trono. Él no deseaba dominar reinos materiales, sino reinos invisibles, hechos de conciencias y corazones. Aunque su leyenda se vistiera con las galas de lo divino, su propósito se mantuvo humano y cercano. Desde muy joven, rechazó los honores excesivos y prefirió la sencillez de los sabios itinerantes, conscientes de que el verdadero poder no reside en la pompa, sino en la virtud. No obstante, es imposible ignorar que el ambiente egipcio, forjado bajo la dinastía ptolemaica, sirvió como caldo de cultivo para amplificar la historia de Apolonio.
Los relatos que lo rodeaban se nutrían de símbolos sagrados, genealogías místicas y ceremonias heredadas de la tradición faraónica. En ese mundo, donde la frontera entre el hombre y el dios era tan tenue, la figura de Apolonio encajó como un nuevo avatar de la sabiduría ancestral. Algunos cronistas posteriores incluso afirmaron que Apolonio había visitado Alejandría, la joya intelectual del Mediterráneo, donde la biblioteca albergaba los secretos de todas las civilizaciones conocidas. Allí, entre papiros y sabios, el joven habría bebido de fuentes de conocimiento prohibidas para el común de los mortales. Esa estancia, aunque difícil de comprobar, se convirtió en otro pilar de su leyenda, apuntalando la idea de que su saber provenía de una alianza misteriosa entre la filosofía griega y los arcanos del Egipto milenario. Lo cierto es que el espíritu del reino de Ptolomeo, con su fascinación por los milagros, la realeza sagrada y la unión del hombre con la divinidad, proporcionó a Apolonio un marco perfecto para que su mito floreciera. Él supo aprovechar ese contexto sin convertirse en su prisionero. Incorporó símbolos y enseñanzas, pero los transformó en un mensaje de libertad interior que rompía con la rigidez de los cultos tradicionales. Mientras los descendientes de Alejandro se aferraban al trono para perpetuar su poder, Apolonio recorría los caminos, sembrando ideas que superarían cualquier dinastía. Su misión no era reinar sobre cuerpos, sino despertar almas. En esto radica la paradoja que aún hoy nos asombra. En el corazón del reino de la invención divina, surgió un sabio que predicó la autosuficiencia moral y la liberación personal. El mundo ptolemaico le ofreció a Apolonio un escenario de símbolos y ritos, pero él supo trascenderlos. Se convirtió en un guía que hablaba con el lenguaje de los dioses, pero que no pedía sacrificios ni erigía templos a su propia gloria. Con ello, rompió la lógica del poder sacralizado y encendió la chispa de una espiritualidad que aspiraba a la libertad y al equilibrio. Así se tejió el segundo capítulo de su vida, en un reino donde la divinidad se inventaba para sostener tronos. Apolonio transformó esa misma tradición en un mensaje liberador, demostrando que el verdadero Dios híbrido no nace para dominar, sino para enseñar a los hombres a liberarse de sus propias cadenas. Capítulo 3. Los misterios de Serapis. Hablar de Serapis es adentrarse en uno de los símbolos más enigmáticos y poderosos del mundo helenístico. Surgido como una deidad sincrética, resultado de la fusión de cultos egipcios y griegos, Serapis representaba la unión de dos mundos, un dios híbrido que encarnaba el anhelo de reconciliar las creencias de Oriente y Occidente. Bajo su mirada se tejieron rituales cargados de misterio, promesas de salvación y doctrinas reservadas solo a los iniciados. En ese contexto, la figura de Apolonio de Tiana encontró un terreno fértil para consolidar su leyenda. Desde muy joven, se sintió atraído por los templos de Serapis, donde el rumor de voces ancestrales y el eco de cánticos sagrados envolvían el alma en una atmósfera de asombro. Los sacerdotes de Serapis, guardianes de una sabiduría milenaria, reconocieron en Apolonio a un joven de potencial extraordinario. No era raro que le permitieran presenciar ceremonias vedadas para el común de los mortales, confiando en que su espíritu inquieto y puro podría asimilar los secretos más profundos sin corromperlos. Los misterios de Serapis ofrecían algo más que plegarias y ofrendas. Eran ritos de transformación interior, donde los adeptos se enfrentaban a visiones estremecedoras y símbolos enigmáticos que debían ser descifrados con el corazón y no solo con la razón. La figura de Serapis, con su trono majestuoso, la canasta en la cabeza y el cetro de soberanía, sugería el dominio sobre la vida y la muerte, el control de los ciclos del cosmos y la esperanza de renacer en un plano superior. Apolonio comprendió que aquellos símbolos no eran simples adornos religiosos, representaban verdades universales, codificadas para protegerse de los ignorantes y de los tiranos. El joven filósofo comenzó a integrar esas enseñanzas en su visión personal, la idea de un alma inmortal,
el deber de armonizar con las leyes invisibles del universo, la certeza de que el cuerpo no es más que un vehículo pasajero. Los misterios de Serapis, al igual que otros cultos iniciáticos, exigían disciplina, pureza y un compromiso radical con la virtud. En sus pasillos perfumados de incienso, se repetían máximas que hablaban de moderación, autocontrol y respeto a la vida en todas sus formas. Apolonio absorbió aquellas palabras como quien bebe de un manantial sagrado, convencido de que solo un alma equilibrada podía aspirar a conocer la verdad sin enloquecer. Muchos testigos relataron que Apolonio logró alcanzar, en los recintos del templo, estados de éxtasis tan profundos que parecía estar conversando con los dioses mismos. Algunos llegaron a creer que Serapis se le había revelado, comunicándole misterios que ningún otro humano había recibido. Aunque nunca proclamó públicamente estas visiones, su autoridad moral y su sabiduría parecían crecer tras cada estancia en el santuario. La fascinación de Apolonio por Serapis no significó un sometimiento ciego. Al contrario, utilizó los misterios como un peldaño para escalar hacia su propia filosofía. Respetó la tradición egipcia, pero no se convirtió en su esclavo. Extrajo su esencia y la transformó en un mensaje universal que podía viajar con él a cualquier lugar del mundo. Así, mientras otros sacerdotes atesoraban celosamente sus secretos, Apolonio compartía con sus discípulos la certeza de que la divinidad habita en el interior de cada persona, más allá de cualquier estatua o altar. Serapis, en su complejidad, ofrecía una lección fundamental, la unión de lo aparentemente opuesto, hombre y Dios, vida y muerte, cuerpo y espíritu, oriente y occidente. Aquella síntesis reflejaba el mismo camino que Apolonio estaba dispuesto a recorrer. En lugar de rechazar el mundo material, aceptaba su belleza y su dolor, entendiendo que solo a través de la experiencia completa se podía alcanzar la verdadera sabiduría. Al salir de los templos de Serapis, Apolonio no volvió siendo el mismo joven curioso que había entrado. Se convirtió en un maestro capaz de traducir símbolos en enseñanzas prácticas, un guía que hablaba de purificar el alma, de cultivar la virtud, de respetar la armonía cósmica. Su paso por aquellos misterios marcó su carácter de forma decisiva y le permitió afrontar los retos que vendrían con una serenidad casi sobrehumana. Quizá lo más admirable es que Apolonio nunca intentó explotar los misterios de Serapis para su propio beneficio. Rechazó el culto personal, no buscó ser venerado y se negó a usar su reputación como acceso al poder terrenal. Su humildad sorprendía incluso a los sacerdotes, acostumbrados a ver aspirantes que deseaban utilizar el aura divina para gobernar. En Apolonio descubrieron a un hombre genuino, que valoraba más la verdad que el prestigio, y más la virtud que la riqueza. Los misterios de Serapis dejaron en él una marca imborrable, y sería imposible entender su posterior enseñanza sin reconocer la influencia de aquellas iniciaciones. Su visión de un universo ordenado, animado por leyes invisibles, y su respeto profundo por toda forma de vida, brotaron de esas experiencias, donde la frontera entre Dios y hombre parecía diluirse en la penumbra de los santuarios. Capítulo 4. Alejandría, la ciudad de la luz. Hablar de Alejandría es invocar la memoria de la mayor joya intelectual del mundo antiguo, fundada por Alejandro Magno como símbolo de unión entre Oriente y Occidente. La ciudad pronto se convirtió en un faro para los sabios, los poetas, los astrónomos y todos aquellos que anhelaban desentrañar los secretos del universo. Sus calles vibraban con acentos de decenas de lenguas, y en sus plazas se mezclaban mercaderes, filósofos, sacerdotes y viajeros de los rincones más remotos. Fue allí, entre el bullicio de los puertos y la solemnidad de sus templos, donde Apolonio de Tiana encontró un escenario perfecto para profundizar su aprendizaje. Alejandría no era solo una ciudad, sino un espíritu vivo que abrazaba el conocimiento sin temor. Su legendaria biblioteca,
con miles de volúmenes cuidadosamente custodiados, era un auténtico santuario de la razón, el mayor repositorio de saber jamás imaginado. Cuando Apolonio cruzó sus murallas, traía consigo el bagaje de su formación pitagórica y la huella de los misterios de Serapis. Sin embargo, Alejandría le ofrecía algo más, la posibilidad de poner a prueba sus ideas frente a las mentes más lúcidas de su tiempo. Aquí no bastaba la fama de santidad ni las historias de milagros. Los sabios de Alejandría cuestionaban, debatían y exigían rigor, dispuestos a desenmascarar cualquier impostura. El joven filósofo supo ganarse el respeto con su actitud serena y su dominio del discurso. En los pórticos de la ciudad, discutió con retóricos, astrólogos, médicos y matemáticos, siempre con la certeza de que la sabiduría auténtica no teme ser examinada. Muchos testigos quedaron impresionados por su habilidad para unir conceptos filosóficos con principios morales, tejiendo enseñanzas comprensibles para el pueblo y al mismo tiempo desafiantes para los eruditos. Alejandría, con su puerto siempre abierto a barcos de todos los continentes, simbolizaba la apertura del espíritu humano. En sus calles, Apolonio conoció doctrinas venidas de Persia, la India, incluso rumores de lejanas tierras de más allá del desierto. Esa riqueza de ideas avivó aún más su sed de conocimiento y le confirmó que la verdad no era patrimonio de ningún reino, sino un tesoro universal al que todos podían aspirar. También fue en Alejandría donde Apolonio comenzó a ser visto como un reformador. No solo hablaba de la virtud individual, sino que denunciaba la corrupción de ciertos sacerdotes y criticaba la manipulación de los rituales que transformaban la religión en un negocio. Esta valentía, desplegada en un lugar donde coexistían las más diversas fes, provocó recelos y admiraciones por igual. Frecuentó los templos dedicados a Isis, a Serapis, a Hermes Trismegisto, y conversó con sacerdotes que custodiaban tradiciones milenarias. Pero nunca se dejó encadenar por un dogma exclusivo. Respetó cada símbolo, cada mito, y extrajo de todos ellos un mensaje común, la necesidad de armonizar con el cosmos, de vivir con moderación, de cultivar la virtud como escudo contra la ignorancia y la avaricia. En las noches alejandrinas, iluminadas por las antorchas y el rumor del mar, Apolonio impartía enseñanzas a quienes se reunían a su alrededor. Hablaba de la armonía universal, de la inmortalidad del alma, del poder transformador de la virtud. Muchos de sus oyentes encontraron en sus palabras un bálsamo contra las angustias de la vida y una inspiración para rebelarse contra la opresión moral y política de su tiempo. Algunos cronistas contaron que incluso llegó a ser invitado a la gran biblioteca, donde debatió con custodios de saberes arcanos y comentó textos que pocos se atrevían a tocar. Aunque sus palabras fueron vistas con respeto, también provocaron inquietud. Su visión de una divinidad más cercana, sin sacrificios sangrientos ni jerarquías inflexibles, chocaba con el orden establecido y despertaba recelos entre las élites sacerdotales. No faltaron enemigos que intentaron desacreditarlo, tachándolo de impostor o de mago embaucador. Sin embargo, Apolonio permaneció imperturbable, confiando en que la coherencia de su conducta sería su mejor defensa. Los alejandrinos, acostumbrados a las disputas filosóficas más feroces, reconocieron en él a un hombre íntegro, cuya vida era el reflejo de sus enseñanzas. Alejandría, la ciudad de la luz, no solo iluminó el camino de Apolonio, sino que le permitió pulir su mensaje, confrontarlo con otras tradiciones y hacerlo crecer. Allí comprendió, con más claridad que nunca, que su destino no era erigir templos ni fundar sectas, sino despertar conciencias allí donde fueran necesarias sus palabras. Al abandonar la ciudad, dejó tras de sí discípulos y detractores, pero también una semilla que germinaría con el tiempo, la idea de que la sabiduría no tiene patria, que la virtud es el verdadero pasaporte hacia la libertad, y que cada hombre y cada mujer,
si se atreven a mirar más allá de las apariencias, puede participar de la luz que anima al universo. Capítulo 5. Entre dioses y emperadores. La vida de Apolonio de Tiana transcurrió en una época donde el hombre se debatía constantemente entre el poder de los dioses y el poder de los emperadores. Roma dominaba con su brazo de hierro gran parte del mundo conocido, imponiendo sus leyes, sus ejércitos y su visión de la autoridad. Al mismo tiempo, la tradición religiosa heredada de Oriente ofrecía una dimensión espiritual, donde lo divino parecía gobernar sobre el destino humano, otorgando o negando favores según rituales ancestrales. Apolonio vivió justo en la línea que separaba esos dos mundos. Para él, la verdadera libertad no se encontraba ni en someterse a un emperador absoluto, ni en encadenarse ciegamente a los dogmas de los templos. Su propuesta era revolucionaria: sostener la dignidad interior, elevar el espíritu por encima de cualquier tiranía y mantener la virtud como única guía. Sus encuentros con emperadores dan testimonio de esa valentía inquebrantable. Se cuenta que mantuvo audiencia con Nerón, el temido soberano que había sumido a Roma en el terror y el caos. Lejos de adularlo, Apolonio le habló con la serenidad de quien nada teme, recordándole que el poder terreno es efímero y que las leyes del cosmos no se doblegan ante ningún César. Según algunas crónicas, Nerón lo escuchó entre la fascinación y la ira, incapaz de comprender a un hombre que no se postraba ante su autoridad. Más tarde, Apolonio también se entrevistó con Vespasiano, el restaurador del orden tras el incendio de Roma. Con él compartió visiones sobre el gobierno justo, la moderación y el respeto al pueblo. Aunque Vespasiano era un militar pragmático, supo valorar la sabiduría de Apolonio, y según la tradición, le consultó acerca de decisiones políticas delicadas, pues veía en él un consejero que hablaba sin miedo a perder privilegios. Estos episodios reflejan el profundo magnetismo que Apolonio proyectaba. Ningún emperador podía ignorar su figura, porque encarnaba una autoridad que no derivaba de espadas ni de riquezas, sino de su virtud y de su conocimiento. Muchos gobernantes, acostumbrados a rodearse de aduladores, se sentían desafiados por su sola presencia. Y al mismo tiempo, algunos reconocían en él un modelo de integridad que ni las legiones más poderosas podían quebrar. Pero no solo se enfrentó a los señores de la tierra, también debatió con los sacerdotes, aquellos que pretendían monopolizar el acceso a los dioses. Apolonio cuestionó los sacrificios cruentos, denunció la corrupción de los templos y proclamó que la divinidad no necesita altares bañados en sangre, sino almas puras y corazones justos. Este mensaje, tan radical en su tiempo, le atrajo tantos seguidores como enemigos. Apolonio no negó la existencia de lo divino, al contrario, la honró con devoción, pero defendió la idea de que el contacto con la divinidad no requería intermediarios corruptos, sino una vida virtuosa y una mente lúcida. Este pensamiento erosionaba el poder de muchos sacerdotes que lucraban con el miedo de las gentes, y por ello fue perseguido en más de una ocasión. Sin embargo, siempre logró escapar de las trampas, protegido, según decían algunos, por fuerzas misteriosas que lo acompañaban. Entre dioses y emperadores, Apolonio caminó con paso firme, sin doblegarse, convencido de que la mayor revolución era la del espíritu. Enseñaba que la verdadera grandeza no consistía en conquistar tierras ni en acumular oro, sino en gobernar el propio corazón, resistiendo las pasiones y las tentaciones. Para él, la libertad no dependía de la política ni de la religión oficial, sino del dominio interior. Los emperadores, a pesar de su poder absoluto, temían perder la posteridad. Los dioses, en la interpretación de los sacerdotes, exigían sumisiones y ofrendas. Apolonio rompió esa cadena. No temía al olvido, porque sabía que su mensaje trascendería. No temía a la ira divina, porque confiaba en que el Dios verdadero premiaría la virtud por encima de los rituales vacíos. Sus discípulos aprendieron a seguir su ejemplo.
no inclinarse ante ningún poder injusto, no temer las amenazas del fanatismo, y vivir con serenidad, sabiendo que la armonía universal sostiene a quienes caminan con el corazón limpio. Así, Apolonio dejó un modelo de resistencia espiritual que ha inspirado a incontables generaciones. Capítulo 6. La caída del Serapeum. Pocos lugares simbolizaron con tanta fuerza la fusión de culturas y la grandeza espiritual de la antigüedad como el Serapeum de Alejandría. Este templo, dedicado a Serapis, había nacido del sincretismo de dioses egipcios y griegos, y se había erigido no solo como santuario de devoción, sino también como un centro de conocimiento y refugio para los sabios. Sus columnas majestuosas, sus criptas llenas de estatuas, sus altares que mezclaban incienso y misterio, fueron durante siglos la representación viva de la tolerancia y la búsqueda de la armonía entre pueblos diversos. Allí acudían filósofos, peregrinos, astrólogos, médicos, gentes del común y también príncipes, en busca de respuestas a los enigmas de la existencia. En el Serapeum, la divinidad no se presentaba como una fuerza lejana e implacable, sino como una presencia que se dejaba sentir en cada símbolo, en cada ritual, en cada susurro pronunciado en la penumbra de sus cámaras sagradas. Apolonio de Tiana había sentido una profunda afinidad con este lugar. Había visitado el Serapeum en varias ocasiones, y se había sumergido en sus misterios, absorbiendo el legado de sabiduría que allí latía como un corazón antiguo. Entre sus muros aprendió que la divinidad podía reconciliar opuestos, oriente y occidente, cuerpo y espíritu, muerte y renacimiento. Serapis encarnaba esa unión, y para Apolonio era una prueba viviente de que el ser humano podía aspirar a una armonía total. Sin embargo, nada en este mundo está libre de las sacudidas del poder y la intolerancia. Con el paso de los siglos, las tensiones entre las nuevas corrientes cristianas y el paganismo se hicieron cada vez más violentas. Los obispos de Alejandría veían en el Serapeum no solo un rival espiritual, sino un símbolo de resistencia a su creciente influencia. Aquello que para Apolonio y tantos otros había sido un puente de unión, para los fanáticos resultaba un obstáculo a destruir. El conflicto estalló con furia. Turbas instigadas por líderes religiosos comenzaron a señalar el Serapeum como un foco de herejía. La paciencia se agotó y lo que antes había sido un espacio de diálogo y tolerancia se convirtió en objetivo de venganza. Las autoridades imperiales, deseosas de mantener la paz con los obispos cristianos, decidieron no proteger el templo. Así, el Serapeum fue condenado. La caída del Serapeum fue un golpe devastador para la memoria colectiva del mundo antiguo. Las columnas fueron derribadas, las estatuas destrozadas, los textos y símbolos arrojados al fuego. Aquel lugar que había acogido las voces de tantas generaciones fue reducido a escombros, mientras la multitud aclamaba la supuesta victoria de la fe verdadera. La intolerancia había triunfado donde antes reinaba la conciliación. Apolonio, según algunos relatos legendarios, tuvo visiones premonitorias de esta destrucción. Aunque para entonces ya no vivía, sus discípulos conservaron fragmentos de advertencias que hablaban de un tiempo en que la sabiduría sería perseguida y la ignorancia vestiría ropajes de virtud. Profetizó, según estas crónicas, que el Serapeum caería no por culpa de su debilidad, sino por la ceguera de quienes temen la libertad de pensamiento. En la memoria de sus seguidores, la caída del Serapeum se convirtió en un símbolo doloroso. Representaba la derrota de un modelo de espiritualidad abierta y tolerante frente al avance de dogmas rígidos. Sin embargo, también fue recordada como una advertencia eterna. Ninguna construcción, por magnífica que sea, puede resistir la furia de la intolerancia si el espíritu humano no aprende a defender la razón y la armonía. El Serapeum no era solo un templo de piedra, era un templo interior.
Y aunque sus muros desaparecieron, la semilla de su mensaje siguió viva en aquellos que, como Apolonio, creían que la divinidad se manifiesta en la virtud y no en el fanatismo. La verdadera caída no fue la de las columnas ni la de las estatuas, sino la del espíritu de concordia, sepultado bajo el odio y la ambición de dominio. Este episodio marca una de las transiciones más amargas de la historia, cuando el mundo antiguo comenzó a extinguirse bajo las llamas de la intolerancia, pero al mismo tiempo alimentó en muchos la llama de la resistencia intelectual. Tras la destrucción, se extendió la convicción de que el conocimiento no debía depender de templos ni de altares, sino que debía ser guardado en la mente y el corazón de cada ser humano libre. Apolonio había enseñado precisamente eso, que la virtud es invencible cuando no depende de símbolos externos, y que la sabiduría verdadera no puede ser destruida por el fuego ni por la violencia. La caída del Serapeum entonces fue vista por sus discípulos como la confirmación de las palabras de su maestro. Los templos pueden arder, pero el espíritu que se cultiva en libertad sobrevive a todos los incendios. Así concluye el relato de la caída del Serapeum, un lugar que había albergado el sueño de unir a dioses y hombres en un solo abrazo. Su ruina nos recuerda que todo legado humano es frágil, salvo aquel que se siembra en la conciencia y florece en la práctica diaria de la virtud, y nos invita a meditar, con la misma serenidad de Apolonio, que ninguna destrucción es definitiva si el alma se mantiene firme en su búsqueda de la verdad. Capítulo 7. Serapis en el imaginario esotérico. Serapis, aquel dios nacido del sincretismo entre la tradición egipcia y el pensamiento griego, no solo marcó la historia religiosa de su tiempo, sino que se proyectó hacia siglos posteriores como un símbolo cargado de misterios y significados ocultos. Con la caída del Serapeum y la expansión del cristianismo, su culto oficial desapareció, pero su figura se transformó en un mito capaz de sobrevivir en las corrientes esotéricas que florecieron tanto en Oriente como en Occidente. En el imaginario de escuelas herméticas, órdenes mistéricas y círculos filosóficos, Serapis pasó a representar mucho más que un simple dios. Fue elevado a la categoría de arquetipo, un puente entre el mundo material y el espiritual, el guardián de secretos que solo podían ser desvelados a quienes se habían purificado de toda corrupción interior. Bajo esta perspectiva, Serapis no era solo una deidad venerada en templos de mármol, sino un símbolo vivo del potencial humano para reconciliar contrarios, integrar la luz y la sombra, y despertar a una conciencia superior. Las corrientes gnósticas vieron en Serapis la imagen de un mediador cósmico. Le atribuían la capacidad de guiar al alma a través de los mundos intermedios, protegiéndola de las trampas de la materia y de las ilusiones de la ignorancia. Su trono, su cetro y la enigmática canasta que portaba sobre la cabeza se interpretaron como llaves simbólicas, representaciones del poder sobre la vida y la muerte, de la sabiduría oculta y de la regeneración espiritual. Muchos textos esotéricos medievales mencionaron a Serapis de forma velada, describiéndolo como un maestro de misterios que jamás desapareció del todo, sino que continuó revelándose a los iniciados a través de visiones y sueños. Se decía que su presencia podía sentirse en los momentos de profunda meditación, cuando la mente se liberaba de las cadenas del mundo y se acercaba al conocimiento supremo. Apolonio de Tiana, formado en los templos dedicados a Serapis, se convirtió a su vez en transmisor de esta herencia esotérica. En sus enseñanzas quedó plasmada la influencia de Serapis, la armonía universal, la fraternidad entre los pueblos y el respeto por las leyes invisibles que rigen la existencia. Para muchos seguidores de la filosofía hermética, Apolonio representó la encarnación viviente del ideal serapiano, un sabio capaz de recorrer los caminos de la tierra sin renunciar a la conexión con lo divino. El hermetismo medieval
y el Renacimiento rescataron estos símbolos con renovada pasión. Serapis volvió a brillar en tratados alquímicos, donde su figura era asociada al proceso de transmutación espiritual, la obra magna del alquimista que buscaba transformar el plomo de la ignorancia en el oro de la conciencia despierta. Sus atributos se convirtieron en parte de un lenguaje secreto compartido entre iniciados, un código que atravesó los siglos para mantener viva la llama del conocimiento ancestral. Incluso en el arte sacro de Occidente, algunos pintores y escultores incorporaron rasgos serapianos de forma disimulada, ocultando referencias al dios en detalles arquitectónicos, ropajes y símbolos que el ojo profano no podía descifrar. Serapis, convertido en un arquetipo universal, siguió latiendo en el corazón de quienes no estaban dispuestos a renunciar a la herencia del mundo clásico. Este tránsito de Serapis, de dios oficial a símbolo esotérico, demuestra la capacidad de ciertos mitos para sobrevivir a la destrucción material. Aunque el Serapeum fue reducido a polvo, la imagen de Serapis resurgió una y otra vez allí, donde el espíritu humano se negaba a aceptar dogmas cerrados. Era, en esencia, el espíritu de la integración, de la síntesis, de la armonía, y por ello ningún poder pudo borrarlo de la memoria profunda de los pueblos. Para los buscadores de la verdad, Serapis se convirtió en guía silencioso. Aun cuando su nombre no se pronunciara en público, permanecía en el trasfondo de muchas prácticas espirituales, inspirando a quienes perseguían la unión con el principio supremo. Sus sacerdotes tal vez desaparecieron, pero el mensaje que simbolizaban sobrevivió, transformado en enseñanzas orales, leyendas, símbolos codificados y rituales secretos. Hoy, cuando evocamos el nombre de Serapis, no solo recordamos un templo arrasado ni un culto extinto. Recordamos una forma de entender el mundo donde las diferencias podían armonizarse, donde la razón y la fe podían caminar juntas, donde el alma no estaba condenada a ser esclava de un único dogma, sino libre para buscar la luz en todas sus manifestaciones. Serapis, en el imaginario esotérico, representa esa posibilidad inmortal, la de un Dios que no es propiedad de nadie, sino patrimonio de todo aquel que se atreve a conocer y transformarse. Y en la huella de Apolonio, que llevó estas ideas a cada rincón de su camino, Serapis encontró el discípulo más fiel y al mismo tiempo el más libre. Pues nadie mejor que el filósofo de Tiana supo comprender que la verdadera grandeza no se encierra en un templo, sino que se siembra en cada conciencia dispuesta a despertar. Capítulo 8. El símbolo eterno del mestizaje cultural. A lo largo de la historia, pocos símbolos han representado con tanta fuerza el mestizaje cultural como Serapis y todo lo que su culto significó para el mundo antiguo. Nacido de la fusión entre la tradición egipcia y la mentalidad helénica, Serapis encarnó el ideal de un dios capaz de trascender fronteras, idiomas y costumbres para unir en un mismo culto a pueblos tan distintos como los griegos, los egipcios, los persas y los romanos. Este mestizaje no fue un simple artificio político. Aunque los Ptolomeos vieron en Serapis un modo de cohesionar su nuevo reino, la figura del dios pronto superó su función de propaganda para convertirse en una auténtica manifestación de integración cultural. Bajo su mirada, hombres y mujeres de procedencias diversas pudieron compartir ceremonias, valores y visiones del mundo, construyendo un espacio común donde el respeto y la armonía prevalecían sobre el odio y el fanatismo. Apolonio de Tiana comprendió la esencia de este legado. Al estudiar en los templos de Serapis, vio en aquel culto un ejemplo perfecto de lo que el mundo podía alcanzar si renunciaba a las barreras del prejuicio y la exclusión. Para Apolonio, Serapis era mucho más que un dios, era un recordatorio viviente de que las civilizaciones solo florecen cuando aceptan nutrirse de otras culturas, cuando acogen la diferencia y la transforman en riqueza.
Durante siglos, el culto de Serapis sobrevivió como un testimonio de esa capacidad humana para integrar. Incluso tras la destrucción del Serapeum y la persecución religiosa, la memoria del Dios híbrido siguió viva, recordando a las generaciones futuras que el mestizaje cultural no es una amenaza, sino una fuente de renovación. Muchos filósofos posteriores vieron en Serapis la imagen de un mediador universal, un arquetipo de conciliación que encarnaba la posibilidad de superar las guerras de religión y las divisiones sociales. La propia iconografía de Serapis estaba impregnada de este mensaje. Sus rasgos griegos, combinados con atributos egipcios, hablaban de la fusión de Oriente y Occidente, de la unión de lo racional con lo espiritual, de la búsqueda de un equilibrio que trascendiera cualquier frontera política. Su trono, su cetro, la canasta simbólica en su cabeza, todo era un lenguaje que sus fieles sabían interpretar como un llamado a la concordia. En las corrientes esotéricas y herméticas, Serapis se convirtió además en un emblema de integración interior. El mestizaje cultural no solo podía darse en las ciudades y en los templos, sino también en el corazón de cada ser humano. Integrar la parte instintiva con la parte espiritual, armonizar las pasiones con la razón, unir las sombras con la luz, todo ello era la auténtica alquimia del alma, reflejo del mismo espíritu que había dado origen a Serapis como síntesis viva. Apolonio transmitió esta visión a sus discípulos. Enseñaba que la pureza no consistía en aislarse, sino en transformarse, y que la cultura más elevada era aquella capaz de dialogar con otras, sin temor a contaminarse, porque sabía extraer lo mejor de cada tradición. Bajo este prisma, la grandeza de Serapis radicaba precisamente en su naturaleza mestiza, que no negaba sus orígenes diversos, sino que los abrazaba como su mayor riqueza. En la historia del mundo, los momentos de mayor prosperidad siempre han coincidido con períodos de mestizaje cultural. Las ciudades que acogieron comerciantes, filósofos, artistas y viajeros de todas partes fueron las que más florecieron. Alejandría, con su faro y su biblioteca, fue el ejemplo supremo de esa mentalidad abierta, y Serapis su símbolo más luminoso. Por eso, aunque el templo de Serapis fuera arrasado y su culto prohibido, la idea que representaba jamás pudo ser borrada. Cada vez que una civilización intenta rechazar el diálogo y cierra sus puertas al extranjero, el recuerdo de Serapis resurge para recordarle que el aislamiento solo conduce a la decadencia, mientras que la integración abre caminos hacia el futuro. En este sentido, Serapis se convirtió en un símbolo eterno del mestizaje cultural. Su historia nos invita a reflexionar sobre la capacidad de las sociedades para reinventarse y sobre la necesidad de conservar un espíritu de apertura, incluso en tiempos de miedo y violencia. Apolonio, heredero espiritual de aquel mensaje, hizo suya esa lección y la proyectó en todas sus enseñanzas, convencido de que ningún ser humano debía ser rechazado por su origen, su lengua o su fe. Hoy, siglos después, el mito de Serapis sigue vivo. Sus imágenes sobreviven en libros, grabados, obras de arte y en el imaginario de quienes buscan la armonía entre pueblos. Es un recordatorio poderoso de que los muros pueden derrumbarse, pero los puentes pueden ser reconstruidos, siempre que exista voluntad de escuchar y aprender del otro. En última instancia, Serapis representa la fusión perfecta, el equilibrio entre Oriente y Occidente, entre razón y fe, entre tradición e innovación. Ese equilibrio es la mayor aspiración de toda cultura verdaderamente humana. Y mientras haya quien recuerde su historia, el símbolo de Serapis permanecerá encendido como un faro que ilumina la posibilidad de un mundo sin barreras donde la diferencia sea celebrada y no temida. Capítulo 9. El renacer de Serapis en la cultura moderna. Aunque muchos creyeron que Serapis
había quedado enterrado bajo los escombros del Serapeum y el avance implacable del cristianismo, su figura no desapareció por completo. Al contrario, con el paso de los siglos, Serapis renació en el imaginario cultural, transformado, reinterpretado y adaptado a nuevas inquietudes espirituales y filosóficas. Este renacer comenzó a percibirse de forma discreta en la Edad Media, cuando algunos círculos herméticos y esotéricos mencionaron su nombre como símbolo de la sabiduría oculta, del conocimiento que sobrevive a la destrucción material. Más tarde, durante el Renacimiento, cuando Europa redescubría la riqueza del mundo clásico, Serapis volvió a brillar como emblema de integración y de reconciliación entre tradiciones. Pintores, escritores y alquimistas incluyeron su figura en tratados y grabados, relacionándolo con la alquimia espiritual y el arte de transmutar no solo metales, sino también el alma humana. En los siglos posteriores, especialmente en el siglo XIX merebé, el auge de los estudios orientalistas y la fascinación por Egipto despertaron un nuevo interés en Serapis. Arqueólogos, viajeros y estudiosos rescataron estatuas, relieves e inscripciones que devolvieron al dios híbrido al debate académico y popular. Su historia volvió a contarse como ejemplo de sincretismo, de fusión entre Oriente y Occidente, y de apertura a la diversidad espiritual. Este renacer no se limitó al mundo académico. En los movimientos ocultistas, Serapis se convirtió en un maestro invisible, un símbolo de iniciación y de equilibrio entre la materia y el espíritu. Algunas corrientes teosóficas lo incorporaron a sus jerarquías de maestros ascendidos, viéndolo como un guardián de la sabiduría ancestral, capaz de inspirar a los buscadores de la verdad en tiempos modernos. Para estos grupos, Serapis no era un dios muerto, sino una fuerza viva que seguía guiando a quienes estaban dispuestos a trascender los dogmas rígidos. También la cultura popular comenzó a recuperar su figura. En novelas históricas, documentales, películas y series que exploran el Egipto helenístico, Serapis aparece como una presencia misteriosa relacionada con secretos perdidos y conocimientos prohibidos. Su imagen, poderosa y enigmática, ha resultado fascinante para generaciones deseosas de conectar con un pasado donde la espiritualidad y la razón podían convivir. Apolonio de Tiana, como uno de los mayores exponentes de la tradición serapiana, sigue vinculado a este renacer. Su figura, rescatada por escritores, filósofos y estudiosos, refuerza la memoria de Serapis al recordarnos que no basta con adorar símbolos externos, sino que la verdadera sabiduría exige interiorizar la virtud y vivir en armonía con las leyes universales. Esta enseñanza, tan vigente en el mundo contemporáneo, da sentido al resurgir del mito serapiano como arquetipo de integración cultural y espiritual. Además, en la actualidad, movimientos interreligiosos y estudios de filosofía comparada ven en Serapis un modelo inspirador. Su capacidad para unir símbolos egipcios con ideales griegos sirve como ejemplo de diálogo entre culturas, tan necesario en un planeta cada vez más interconectado, pero amenazado por el miedo a la diferencia. Serapis nos recuerda que la diversidad no debilita, sino que enriquece, y que la espiritualidad verdadera no conoce fronteras. Incluso en el arte contemporáneo, su figura ha resurgido reinterpretada en murales, esculturas y diseños digitales que recuperan su imagen imponente y la adaptan a un lenguaje visual actual. Para algunos artistas, Serapis encarna la esperanza de un mundo capaz de reconstruirse desde la tolerancia y la cooperación, superando el fanatismo y el odio. Así, el dios híbrido sigue inspirando obras que hablan de futuro y de unión. Es notable cómo, después de tanto tiempo, Serapis continúa despertando preguntas y provocando reflexiones. Su caída no fue definitiva,
porque su mensaje estaba vivo, sembrado en la conciencia de quienes no se resignan a un mundo dividido. Esa fuerza, transmitida de generación en generación, es la que ha permitido su renacer en tiempos modernos, adaptándose a nuevos lenguajes sin perder su esencia. Hoy, cuando el mundo enfrenta retos de convivencia, Serapis emerge como un símbolo capaz de recordarnos la necesidad de mirar más allá de los prejuicios. Su ejemplo histórico nos invita a reflexionar sobre cómo superar el miedo y la violencia mediante la comprensión y el respeto. El renacer de Serapis en la cultura moderna es, en última instancia, un homenaje a la capacidad humana de reinventar sus mitos para seguir avanzando. Al igual que Apolonio, Serapis nos muestra que la verdadera grandeza no proviene de los templos materiales, sino de la fuerza interior que cada ser humano puede cultivar. Mientras haya quien recuerde su historia, quien vea en él la síntesis luminosa de culturas, Serapis continuará renaciendo una y otra vez, ofreciendo su luz a quienes la buscan con un corazón abierto y una mente dispuesta a aprender. Capítulo 10. Reflexiones finales del legado serapista. Al contemplar la historia de Serapis, desde su nacimiento en el crisol cultural del Egipto ptolemaico hasta su renacer en la imaginación moderna, comprendemos que no hablamos simplemente de un dios, sino de un símbolo de extraordinaria potencia. Serapis representó desde sus orígenes una síntesis, una convergencia de tradiciones, de esperanzas y de anhelos que demostraron que el ser humano podía ir más allá de sus diferencias para forjar un destino común. Apolonio de Tiana, gran discípulo espiritual de aquel ideal, encarnó mejor que nadie ese mensaje de unión. Sus viajes, sus palabras y su ejemplo llevaron la enseñanza serapiana a tierras lejanas, plantando semillas de tolerancia, virtud y búsqueda de la armonía universal. En su figura, vemos reflejado el espíritu del Serapeum, un espacio donde la filosofía, la ciencia y la devoción podían coexistir sin miedo, dialogando entre sí para elevar al hombre hacia la comprensión de su propio potencial divino. El legado serapista nos recuerda que el verdadero poder no radica en templos de mármol ni en estatuas doradas, sino en la capacidad de reconciliar nuestras contradicciones interiores y convertirnos en seres íntegros. Serapis, como arquetipo del mestizaje cultural, enseña que la grandeza surge de la fusión, de la apertura y de la valentía de acoger lo diferente sin temor. Este mensaje, tan poderoso en la antigüedad, sigue siendo una brújula para el mundo contemporáneo, donde los conflictos culturales y religiosos continúan generando división y violencia. Reflexionar sobre el legado serapista nos obliga a preguntarnos hasta qué punto hemos aprendido la lección de Alejandría. El Serapeum cayó bajo la intolerancia y el fanatismo, destruyendo no solo un edificio, sino un ideal. Sin embargo, la esencia de Serapis sobrevivió, transmitida a través de símbolos, leyendas y la memoria viva de quienes se negaron a olvidar. Allí radica la verdadera fuerza de un mito, su capacidad para renacer y transformarse según las necesidades de cada época. En el mundo moderno, donde la globalización nos enfrenta al desafío constante de convivir con la diversidad, Serapis sigue hablando con voz clara. Nos recuerda que el diálogo es preferible al conflicto, que la cooperación supera al odio y que ningún dogma merece imponerse por la fuerza. El Dios híbrido de Alejandría nos muestra que podemos abrazar múltiples tradiciones sin perder nuestra esencia, y que el intercambio cultural no debilita, sino que fortalece la identidad humana. Apolonio de Tiana comprendió este mensaje y lo llevó consigo a cada lugar que visitó. Sus enseñanzas no proponían la destrucción de los credos, sino su transformación, un cambio profundo hacia la virtud, la razón y la conexión con un principio superior que no exigía sacrificios de sangre ni obediencias ciegas. Esa visión, herencia directa del espíritu serapista,
es tan revolucionaria hoy como lo fue entonces. Recordar a Serapis implica recordar la libertad de pensar y sentir sin cadenas, de buscar la verdad allí donde brille, sin miedo a desafiar las autoridades que se imponen en nombre del poder o de la tradición. Implica también cultivar la armonía entre cuerpo, mente y espíritu, tal como enseñaban los sabios alejandrinos, y comprender que el verdadero templo es el que se levanta dentro de cada persona, más allá de las piedras y los altares. Estas reflexiones finales nos invitan a rescatar del pasado no solo los nombres y las fechas, sino la esencia de aquello que hizo grande al Serapeum y a quienes vivieron su mensaje. La memoria de Serapis nos habla de integración, de unidad en la diversidad y de la esperanza de que la humanidad, pese a sus caídas, siempre puede reconstruirse desde la comprensión y el respeto mutuo. El legado serapista, por tanto, no pertenece solo a los eruditos ni a los amantes de la historia, sino a cada ser humano que busca una vida plena y en equilibrio. Serapis nos recuerda que la verdadera divinidad no está en la imposición, sino en el entendimiento, no en el temor, sino en la virtud. Hoy, cuando tantas voces claman por muros y fronteras, Serapis sigue siendo un faro. Nos enseña que cada cultura, cada creencia, cada individuo puede aportar un color único al gran mosaico de la civilización, y que renunciar al mestizaje equivale a renunciar a la riqueza misma de la humanidad. Así concluye este viaje por la historia y el símbolo de Serapis. Más allá de los templos destruidos, más allá de los imperios caídos, la semilla que sembró sigue viva. En cada mente abierta, en cada corazón dispuesto a acoger la diferencia, Serapis renace y recuerda que todos, en el fondo, formamos parte de un mismo destino.